Jesús nos adentra a este mundo espiritual para enseñarnos la realidad de lo que existe más allá de lo que podemos ver, tocar. Habíamos clarificado que a pesar de que personas quieren categorizar esa enseñanza de Jesús como una parábola, una historia con un ejemplo o una enseñanza moral, otros lo quieren categorizar como una sátira, una burla a la creencia que tenían las personas de aquel tiempo. Sabemos que es más que simplemente parábola o sátira, o ni siquiera un ejemplo de algo que Jesús está tomando, porque históricamente el historiador Josefo habla acerca de la creencia que tenían los judíos acerca del mundo espiritual y narra exactamente lo que Jesús narra en esta parábola. Presuponemos que si Jesús no contradice ni ataca directamente lo que se creía acerca de la interpretación de las Escrituras en su tiempo cuando Él vivió, pues entonces Él está de acuerdo, porque no viene a abolir la ley, sino a cumplirla. Y Él viene a amplificar y a iluminar lo que está mal y lo que está fuera de lugar. Y si Jesús está poniendo en contraste consistentemente con la creencia de su tiempo acerca del mundo espiritual, lo mismo que Josefo, el historiador, narra, entonces creemos que Jesús verdaderamente quiere enseñarnos de lo que existe más allá, al otro lado de la frontera del mundo sobrenatural. Eso es uno de los argumentos. También sabemos que no es común que la persona que quiera utilizar una parábola narre nombres de personas conocidas. Un hombre tenía 2 hijos, la parábola no dice los nombres, tampoco da nombres de lugares, porque los lugares pues tienen que ver con la realidad y derrota el propósito de la parábola si le ponemos cosas específicas como nombres de personas, lugares, de sitios. Y contradiciendo esa costumbre común de narrar enseñanzas morales con parábolas, Jesús empieza a utilizar nombres como Lázaro, que es común. Curiosamente, una persona que sí la Biblia narra que murió y resucitó. Quizás Jesús está encubriendo la identidad de Lázaro y poniendo otros detalles, coloreando el testimonio que estaba corriendo. Los fariseos y los judíos en particular querían perseguir a Lázaro y matarlo por su resurrección, no porque el milagro de resucitar fuera una amenaza en contra de las creencias, pero probablemente por el testimonio que Lázaro tenía una vez que volvió de entre los muertos, y muchas personas creían en Jesús a consecuencia de él. Y Jesús quizás está no solamente utilizando el nombre de una persona real que se conoce como Lázaro, también utiliza el nombre de Abraham, utiliza el nombre de Moisés. Estos son nombres de lugares, son nombres de personas, perdón. Y está en contra de lo que normalmente es la forma en que se estructura una parábola. Y aparte de eso, me parece curioso que Jesús empieza a utilizar dentro de esta historia que está narrando de Lázaro y el rico, argumentos de la palabra de Dios. Empieza a utilizar las frases de los profetas y Moisés. Empieza a iluminar como las personas que están en este otro lado de la frontera de lo sobrenatural reconocen la autoridad de la palabra, reconocen su error, reconocen su maldad, y esto está hitting too close to home. Esto me parece que está siendo iluminado demasiado cerca de lo que conocemos que es la verdad de las Escrituras. Y la razón por la cual estoy haciendo este punto es porque no es común que una persona haga una historia, una parábola, y se invente algo y dentro de la palabra le ponga nombres reales a las personas, utilice nombres conocidos y después utilice a Abraham o a Moisés o personas tan prominentes en la palabra. Uno no se inventa una parábola y empieza a hablar sobre, te voy a decir una historia moral. Había un hombre que se encontró con Abraham al otro lado, porque está distorsionando o siendo irreverente a un personaje bíblico, escritural. Y no queremos mezclar lo fantasioso con la palabra de Dios. No queremos mezclar lo ficticio con cosas que están documentadas en las Escrituras, porque se puede malinterpretar, se puede confundir y pueden creer que entonces las personas bíblicas que vivieron históricamente y está documentado en la palabra de Dios son ficticias, son fantasiosas, porque las utilizamos parabólicamente. Y no creo que Jesús haga eso. Eso es uno de los argumentos, utiliza nombres. Todos los demás argumentos los habíamos discutido en la pasada clase, no los voy a repetir. Pero quiero que nos prestemos atención a esta parábola, porque aquí Jesús nos ilumina el mundo espiritual. Todas las personas que estudian la Escritura, me parece curioso que evaden esta palabra, esta Escritura, como muchas de las cosas que tienen secretos y misterios que revelan las cosas que nosotros podemos aprender.
Y de esa manera el enemigo se roba lo que nosotros tenemos que aprender acerca del mundo invisible. O el enemigo se roba las grandes doctrinas o verdades que pueden transformar nuestras vidas. Como la gente dice que eso es una sátira, una parábola, no la estudia detalladamente para ver lo que Jesús dice acerca del mundo invisible, y por eso la gente no sabe que existe un infierno, no sabe que existe un paraíso, no sabe que existe un cielo, no sabe que la gente ahí están existiendo al otro lado, interactuando con las cosas que sucedieron en esta vida presente. No saben que la gente que muere se recuerda de lo que hicieron, tienen conciencia, pueden sentir, pueden interactuar con los mismos sentidos que tenían en el mundo natural, aunque no tienen cuerpo. La gente no sabe eso y probablemente viven sin temor de Dios o sin obediencia a la palabra, porque la gente ha oscurecido, ha entenebrecido, ha puesto una etiqueta por encima de todos estos textos para clasificarlos y así cancelarlos y que la gente no los estudie. Lo mismo pasa con los demonios. Hoy en día la gente no cree en los demonios, creen que, bueno, ese era el lenguaje de aquella época. La gente no sabía que existían enfermedades mentales y no sabía que existían síntomas y no habían doctores, o le llaman demonio, pero no era un demonio, era simplemente una enfermedad. Y así borramos eso de la palabra y ahora la gente no sabe que existe esa verdad espiritual. Si no clasificas, no puedes identificar tus enemigos. Si no sabes de dónde vienen, ¿cómo los puedes contrarrestar? Si no crees que existe un mundo espiritual, ¿cómo puedes atacar espiritualmente aquello que tú piensas que es natural? ¿Me siguen? Entonces la gente hoy no cree en el infierno, no cree en el mundo espiritual, no cree en los demonios, no creen ni en la madre que los parió, no creen en la luz eléctrica, y por eso no pueden operar en lo sobrenatural, porque han entenebrecido las escrituras. ¿Están ahí? Si uno quiere saber ¿por qué la Biblia no habla sobre el mundo espiritual? ¿Por qué la Biblia no habla sobre lo que está al otro lado de la muerte? ¿Por qué la Biblia sí lo habla? Lo que pasa es que la gente, número uno, no lee la Biblia, y número dos, los que leen la Biblia creen las doctrinas de error, que la gente tuerce las escrituras y entonces no tienen conocimiento. En este mundo espiritual, según Jesús, la gente puede ver, puede saber quiénes son, tienen conciencia, tienen memoria, se recuerdan de sus actos, sobrenaturalmente saben por qué están ahí, saben que están mal, saben que no hay oportunidad. Saben que lo que hicieron en su vida es definitivo, ya no se puede cambiar, es inalterable, y ya están atrapados ahí o para condenación o para vida eterna o para recompensa. Sobrenaturalmente no se defienden, el rico no se defiende, no se justifica, simplemente trata de salvar a los que están al otro lado. ¿Y qué dice Abraham? Dice, bueno, tú sabes lo que sucedió en tu vida, consecuente a lo que viviste en tu vida, es lo que tú ahora mismo vas a experimentar eternamente. Lo que va a determinar tu estado eterno es lo que estás viviendo ahora en el presente. El futuro de Dios, la eternidad, no va a ser otra cosa sino la amplificación, la extensión y la redefinición de lo que estamos viviendo diariamente ahora. Si no lo haces ahora, no lo vas a hacer después. El pecado que hacemos ahora no solamente nos aleja de Dios presentemente, nos aleja de Dios eternamente. Hay cosas que tú nunca vas a experimentar por siempre, eternamente, porque ahora no permitiste que Dios trabajara contigo de la manera que establece eso para que lo disfrutes en la eternidad. Los padres de la iglesia lo decían, algunos 30, otros 60 y estos 100 por 1. 100 por 1 quiere decir que hay algunas personas que no solamente no tienen límite ahora, nunca van a tener límite, siempre van a seguir creciendo. Pero los que son 30 se quedaron aquí y para siempre. Los que eran 60 se quedaron aquí y para siempre. Si tú no crees que eso es así, entonces podemos crear una teología de que la gente que está en el infierno también puede salir también. Si tú puedes dar más de lo que diste ahora y tu pecado solamente te limitó aquí, no te limita eternamente, pues entonces ¿por qué el pecado de esa gente eternamente los condena si pudieran cambiar más allá de la muerte lo que hicieron en el presente? Así de revelatorio es tu maldad. Esa actitud que tienes ahora, ¿la tienes ahora? Y todo lo que estás reflejando es que tú eres 30, tú no das para más nada. Y no es eso porque tanto amor y tanta predicación y tanta manifestación y tanta misericordia y tanto testimonio y tanta experiencia y 30. ¿Por qué? Porque por el resto de eternidad eso es lo que tú das. Pero el que se gradúe de 30 y sale a 60, el que gradúe de 60 y llega a 100 por 1 quiere decir que no tiene límite.
Si puedes vencer esas cosas ahora, si puedes madurar ahora, si puedes crecer ahora, si puedes ganar tu galardón en este tiempo presente, si puedes vivir consagrado, justo, aprendiendo, madurando, si ahora en el tiempo presente puedes abrazar tu propósito, tú eres como Jesucristo, con la cruz, con el Espíritu y con tus personas que están rodeando tu vida en comunidad, tú puedes llegar hasta el trono del cielo, puedes llegar hasta lo máximo que Dios tiene para nosotros y heredar el reino eterno de Dios. Si no, entonces la actitud de todos nosotros era: vamos a descansar y vamos a pariciar, porque lo que no aprendí aquí lo aprendo allá, right? Esa sería la actitud de nosotros, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, la silla de juicio de Jesucristo, para recibir lo que hicimos en la carne, sea bueno o sea malo. En el poder del Espíritu, el Espíritu vino a trabajar contigo. ¿Y qué frutos tuviste? Los van a balancear, los van a comparar, los van a medir, y de acuerdo a eso tú eres 30, eres 60, eres 100 por uno. O vas a vivir en una dimensión de gloria eterna, o te vas a quedar estoqueado fuera de la ciudad. El libro de Apocalipsis dice que hay algunos que no pueden entrar a la ciudad. Están eternamente, tienen cuerpo resucitado, pero están en las naciones. Y la gente sale del templo eterno de Dios, del trono de Dios, a ministrarle a las naciones sanidad, a ministrar restauración. Tienen que salir, esa gente no puede entrar, nosotros tenemos que salir a ministrarle. Son gente que vivieron a medias, gente que se colaron por pura misericordia, gente que no sirve para más nada sino para mirar la ciudad de lejos, porque no eran adoradores, porque no eran gente consagrada, porque no deseaban la totalidad de Dios. Y Dios no fuerza a nadie. Si tú no lo quieres, Él no se va a forzar en ti. Él te seduce, Él te toca, Él te invita, pero si tú no quieres venir, te quieres quedar ahí, ahí te quedas. No te creas que esa gente no entran a la ciudad porque Dios no quiere que entren, o porque ellos quieren entrar y Dios los deja afuera. Esa gente no entraron a la ciudad porque ellos no entraron aquí, y eternamente no quieren entrar tampoco. Son como el pueblo de Israel en el borde del monte cuando vieron la tierra. Dice: habla tú con Dios y dinos, no es que yo no quiera, y dinos lo que Él dice. Pero yo no quiero pagar el precio de entrar tan íntimo, yo no quiero ir tan profundo que Dios me transforme a ser como Él. Pero sí me interesa lo que Él tiene que decir para mi beneficio. Esa actitud que tenemos nosotros cristianos es la actitud que la gente va a tener para siempre. De hecho, la Biblia dice que una vez que suelten a Satanás, que después que estaba encarcelado, va a volver otra vez a confundir y a engañar a las naciones, y la gente va a pelear con el Cordero otra vez. Usted no lee la Biblia. ¿Cómo es posible que la gente, después que Jesús restauró todas las cosas y acabó la pobreza, la maldad, la enfermedad y acabó todo, la gente vuelva a rebelarse en contra del Señor nuevamente? Si no es que la maldad de nosotros es tal que todo lo que necesitamos es, como dice el Joker en The Dark Knight, push, un empujoncito y ya nos vamos. Entonces nosotros, por eso es que tenemos que tomar en serio nuestra vida y nuestra consagración y hacer lo mejor que tenemos con lo que Dios nos ha dado, para que Dios nos dé más, no solamente ahora, pero para que sigamos creciendo y conquistando sus promesas. Hay un mundo espiritual, y ese mundo espiritual se complementa con toda la realidad del mundo natural. Puedes tocar, puedes ver, puedes tener memoria, te puedes reconocer. Eso es lo que Jesús enseña en esta historia del rico y Lázaro. Y sabemos que eso es una realidad, porque ese mundo se acomoda tanto a nuestra experiencia natural y se interactúa tanto paralelamente con esta realidad que tú y yo disfrutamos, que hay dos personas que no murieron y están ahora mismo en ese ambiente. Sin un traje de astronauta, sin una nave espacial, Elías fue arrebatado al tercer cielo y está ahí, en la dimensión espiritual, con tu cuerpo, respirando. Y cómo el mundo espiritual se acomoda a lo natural, tanto así que hay gente que se puede meter ahí. Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios traspuesto, trasladado para no ver muerte. Tú en el mundo espiritual, vayas por vida o vayas en cuerpo, ese mundo fue preparado para ti. Ese mundo fue diseñado para interactuar con este mundo. Y nosotros no tenemos que esperar a morirnos, ni a ser arrebatados como Elías y como Enoc, para caminar y operar en ese mundo espiritual ahora en el presente. Pero lo que tenemos que aprender para operar en el mundo espiritual es aprender la palabra de Dios, porque ese mundo se gobierna por la palabra. Ese mundo está regido por las leyes de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: si te he dicho cosas terrenales
y no entiendes y no crees, ¿qué será si te digo las celestiales? Hay cosas paralelas. Igual que uno nace en el mundo terrenal, uno puede nacer de nuevo en el mundo espiritual. Igual que uno siembra semilla en el mundo natural, uno puede sembrar la semilla de la palabra de Dios en el mundo espiritual. Las cosas espirituales tienen un contraste paralelo en el mundo natural y se puede entender si ves el mundo físico, porque el mundo físico fue creado para interactuar con esa realidad. Y hay cosas que tú puedes entender, si estudias lo natural puedes entender lo sobrenatural, pero Jesús dice, si yo te doy ejemplo de cosas que puedes entender en el mundo físico como el viento, como nacer de nuevo, y tu mente no las puede tomar, imagínate si te hablo de aquellas cosas que no hay ninguna ley natural que se parezca a ellas. No hay nada que puedas usar de ejemplo en este mundo natural para explicártela. ¿Qué si te digo de esas cosas? Y Jesús le dio un ejemplo, le dijo, ¿y qué si vieras al Hijo del Hombre, donde vino, antes de que viniera a la tierra, donde estaba? Que el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sabes lo que le dijo? Yo estoy en el cielo. Pero si no entiendes lo que es nacer de nuevo y no entiendes el viento, ¿qué vas a entender esa realidad? De que en el mundo sobrenatural no hay que estar, uno no está limitado al físico ni al cuerpo. Yo puedo estar en mi físico aquí y en mi espíritu puedo estar en los lugares celestiales. Esa realidad nuestra mente no la puede entender, porque ni siquiera entendemos las verdades simples que se pueden entender con nuestra experiencia humana. ¿Y por qué no podemos entender estas cosas? Porque no hay suficiente palabra, transformación del entendimiento a través de las Escrituras para que empecemos a pensar los pensamientos de Dios. Todavía pensamos carnalmente, humanamente, naturalmente, y creemos que el mundo natural es más real o más poderoso que el mundo espiritual, cuando el mundo natural salió de lo invisible. Si el mundo natural salió del mundo espiritual, entonces el mundo espiritual es superior al mundo natural. La creencia en el mundo espiritual y el saber que el mundo espiritual es real nos enseña a comprender que mucho nuestra mente ha sido distorsionada, seducida por las fuerzas de las tinieblas o la ignorancia. La ignorancia de las fuerzas de las tinieblas nos roba la capacidad de operar en ese mundo. Segunda de Corintios 4:3, si nuestro evangelio está encubierto, está para los que se pierden, en las cuales el Dios de este mundo les ciega la mente a los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Si el poder de la palabra, si el poder del mundo espiritual, si el poder de lo sobrenatural se ha encubierto en la incredulidad, la gente que permite que las tinieblas les cegue la mente. El Dios de este mundo nos ciega el entendimiento a los que tienen incredulidad para que no vean la revelación, luz, sinónimo de revelación, glorioso el evangelio de Cristo, las buenas noticias de lo que el Mesías ha conquistado para nosotros. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales, que todas las cosas están debajo de los pies de nosotros, que nosotros tenemos por dentro el poder de la nueva resurrección, que ya somos una nueva creación, que los poderes del siglo venidero ya están dentro de nuestro interior, que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo vivifica nuestro cuerpo mortal. La palabra dice todas esas cosas, pero la gente no lo cree, porque nos cegamos el entendimiento por la incredulidad, por la duda, por la queja. Y el mundo natural, el mundo carnal, el infierno que controla este mundo nos hace pensar carnalmente, aunque ya somos creyentes y ya tenemos el Espíritu de Dios por dentro. El entendimiento del mundo espiritual, la realidad del mundo espiritual, no solamente nos ayuda a comprender las distorsiones de nuestra mente natural, sino que también nos ayuda a operar en esa dimensión en forma práctica. Yo aprendo, cuando entiendo que hay un mundo natural diseñado para que yo opere en él, entiendo que hay otra manera de hacer las cosas. El profeta le dice, ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Ellos tenían un problema natural, un problema serio, que había un montón de ejércitos acampando alrededor que los iban a matar. El profeta estaba tranquilo. ¿Por qué? Estaba operando en el mundo sobrenatural. Si tú ves lo que yo veo, puedes tener lo que yo tengo. Como yo tengo otra manera de operar y otra manera de funcionar, las cosas naturales no me distraen, no me confunden ni me amenazan. Yo tengo otros recursos que tú no has visto. Yo tengo gente al lado mío que tú ni siquiera entiendes y las puedo desatar. Y le dice al siervo, ábrele los ojos, y de repente ve que toda la montaña estaba rodeada de los ángeles del Señor, acampando alrededor del profeta.
La clave es, esos ángeles están ahí siempre. Ese mundo espiritual está accesible para todos. Los misterios de Dios y el poder sobrenatural de Dios están dentro de ustedes todo el tiempo. La diferencia es que el profeta sabía operar en eso y nosotros en incredulidad, dejando que el mundo natural nos ciegue el entendimiento, no podemos conectarnos a esa dimensión porque estamos atrapados en lo natural. No sabemos cómo traer eso en forma práctica a nuestro diario vivir. Yo me creo que para tener chavo tengo que hacer un truco aquí, tengo que decir una menterita allá, tengo que ponerme a hacer lo otro. No sé que hay otra manera de ser bendecido, sin ansiedad, sin preocupación, sin miedo. Saber que Dios es el que nos va a bendecir, que nos va a proveer, que no va a dejar que haya ninguna escasez, porque estoy operando en otra dimensión, estoy operando en otro mundo, estoy operando en otra realidad. Tengo unos principios, tengo unas armas que no son carnales, sino poderosas en Dios. Estoy operando en el mundo espiritual. No tengo que tomarme una pastilla ni ir al psicólogo. Yo puedo orar y meterme a la presencia de Dios. Yo puedo hablar las promesas de Dios y transformar mi mente. Yo puedo descansar por la noche sin tomarme una pastilla, porque Dios promete en su palabra que a su amado le regale el sueño. Yo sé cómo conectarme a esa realidad. Sé cómo profetizarme a mi mente y declarar: mente, acuéstate a dormir, descansa, ten revelaciones y visiones en esta noche. Puedo operar en otro mundo, puedo operar en otra dimensión. Podemos hacer cosas sobrenaturales, podemos vivir sobrenaturalmente. Jesús le dijo a los discípulos, le dijo: mira los lirios, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y esa hierba que está vestida de tanta gloria, ustedes la cogen para tirarla al horno y para cocinar. Dios le da para que tiren la casa por la ventana. Dios le da lo más hermoso que ni Salomón se vistió con ella. Y cuando se seca, usted lo usan para quemar. Para eso Dios te da lo más hermoso, para que lo quemes en la cocina para cocinar. Y si Dios hace así con mira los pájaros que comen todos los días, Dios les provee. ¿No hará mucho más con ustedes? Y entonces dice: hombres de poca fe. El problema no es la provisión, el problema no es lo sobrenatural, el problema no es que no hay todas esas cosas ya accesibles para ti. El problema es nuestra incredulidad. El problema es que no operamos en ese mundo. El problema es que no hemos transformado nuestra mente. El problema es que no sabemos cómo conectarnos a esa realidad para aplicarla en forma práctica en nuestro diario vivir. Somos como Pedro, caminamos por las aguas en la palabra de Dios y de repente miramos el mundo natural, nos distraemos, la mente empieza a dudar. Y ese poder sobrenatural que ya nos estaba sosteniendo, empezamos a hundirnos. Hay gente que se hunde en la alabanza. Ya estaban caminando sobre las aguas, pero después se hunden porque se distrayeron. Hay gente que se hunde en la predicación. Dios les está hablando en el mensaje, pero de repente el celular sonó y le entró un texto y se empiezan a hundir. Se distraen. ¿Lo ven? Hay gente que se hunde en medio de la oración. Están dando a luz a través de la oración milagros, promesas. Están transformando el mundo con su intercesión. Pero de repente empiezan a dudar. A lo mejor solamente soy yo. A lo mejor es mi mente. Y empiezan a hundirse. Empezaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Mira que está a tu lado: no te hundas. Si ya estás flotando, dile. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11, 1 al 3. Es pues la fe, la certeza, la garantía, el título de propiedad de lo que se espera, la certeza, la convicción, la prueba, la evidencia de lo que no se ve. Gracias a ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos. Hay una manera de razonar y entender cosas por fe, no por entendimiento natural ni por los sentidos físicos, sino por un elemento de la palabra de Dios que trae fe, que trae revelación, que transforma nuestra mente. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve salió de lo que no se veía. Si Dios sacó todo de lo que no se veía, si Dios hizo primero el mundo espiritual y del mundo espiritual sacó el mundo natural, y tú tienes ese mundo espiritual por dentro, tú puedes cambiar toda circunstancia natural con ese mundo. Hay dos formas de operar en lo sobrenatural: por pura misericordia de Dios, gritándole a Dios hasta que Dios se compadezca de ti y te dé un milagro de vez en cuando,
o madurando y operando en ese mundo continuamente, sobrenaturalmente, porque ese mundo ya está accesible para ti, ese mundo ya fue creado para ti, ese mundo ya Dios lo ha destinado para que tú operes en él constantemente. Nosotros podemos entender que existe otra manera de vivir, otra manera de existir, otra manera de operar. Se llama el mundo espiritual. Creer en el mundo espiritual. I found belief understanding the reality of the supernatural realm allows me to enjoy and apprehend and experience the complete, fulfilled, satisfied life that God has destined for me. De repente, cuando entiendo que existe este mundo espiritual, entiendo que ahí es que yo voy a disfrutar la vida que realmente Dios tiene para mí. Ahí yo voy a ser complementado, ahí yo voy a ser lleno, ahí yo voy a ser satisfecho, ahí yo voy a estar saciado, ahí voy a lograr mi realización. Ahora entiendo por qué hay los deseos en mi corazón, por qué existen estas cosas que yo siempre me inquietan. Es porque yo fui creado para algo más de lo que toco, lo que veo y lo que pruebo. Yo fui creado para otro mundo, para otra dimensión, y lo que tengo que hacer es sumergirme en ese mundo para empezar a transformar mi mente y entonces encontrar mi verdadero propósito, mi verdadera visión, mi verdadera vocación en la vida. Si no, siempre vamos a estar frustrados. Sin el mundo espiritual, todo el ser humano siempre va a vivir frustrado, porque el mundo y Dios no creó a los seres humanos para ser animales y para ser naturales. Dios los creó para ser como Él, sobrenatural. Y si no, por eso vamos al cine, a entretenernos, para ver a los superhéroes en la televisión, porque no somos superhéroes en nuestras vidas. Por eso nos gustan los misterios, por eso queremos buscar cosas que sean películas y entretenimiento que nos entretengan la imaginación acerca de cosas espectaculares, sensacionalistas, sobrenaturales. Porque hay un vacío en nosotros y nosotros sabemos que fuimos creados para algo más de lo que estamos viviendo. Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Concéntrense, pongan su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifiesta, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Ese mundo sobrenatural dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y cómo encuentras esa vida? Tienes que buscar las cosas de arriba y dejar de buscar las cosas de la tierra. Se oye tan fácil, ¿por qué no lo hacemos? Busca las cosas de arriba. Oye las predicaciones del pastor en vez de estar metiéndote a ver la novela. Busca las cosas de arriba. Ponte a leer la Biblia en vez de bochinchar con la amiga por el teléfono. Busca las cosas de arriba. Deja de estar quejando de tu problema y ponte a hablar en lengua. Busca las cosas de arriba. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Ven a los servicios los martes, no solamente los domingos. Busca las cosas de arriba. ¿Qué es que estás haciendo que es más importante que buscar las cosas de arriba? Y después quieres la manifestación, quieres la gloria, quieres que las cosas escondidas se revelen, pero no estás buscándolo, no estás poniendo tu atención, tu enfoque y tu concentración en eso. Estás haciendo, pensando, hablando y buscando lo terrenal, lo natural, lo físico. Estás buscando saciar tu carne y no tu espíritu. ¿Qué es lo que quiere la carne? Dormir, comer e ir al baño. Eso es lo que quiere la carne. La carne lo que quiere es vaguear. Y tú le das todo lo que quiere. Ponte a sojuzgar esa carne. Ayuna aunque sea un mediodía. Sojuzga tu carne. No te deja tu físico lo que tu físico te pide. ¿Quieres bochinchar por el teléfono? Apaga el celular. Ponte a buscar las cosas de arriba. Ponte a meditar en la palabra de Dios. Te levantas en medio de la noche a las 3 de la mañana, no prendas el televisor, ponte de rodillas y ponte a buscar las cosas de arriba. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Está tan escondida que ni los creyentes la encuentran. Está tan escondida que ni los profetas la buscan. Está tan escondida que ni siquiera los ministros están caminando en ella. Cuando Cristo se manifiesta, cuando hay una dimensión espiritual, cuando la presencia de Dios se viene con poder, cuando en medio de la adoración el Espíritu Santo empieza a activar los dones, cuando hay una manifestación, todo lo que Dios es y tiene empieza a actuar y a cambiar el ambiente, la atmósfera, todo nuestro interior. Entonces que lo que está escondido
empieza a revelarse, a manifestarse. No se va a revelar acostado en la cama, no se va a revelar nosotros vagueando y cogiendo las cosas suaves, no. Cuando empecemos a buscar, a concentrarnos, a pagar un precio, a orar, a ayunar, a hablar en lenguas, a tener hambre y sed de Dios, cuando empecemos a llegar temprano y a irnos al final del servicio, no temprano, empecemos a buscar con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión, todas las cosas escondidas, la sanidad, el milagro, los dones, los ministerios, el poder, todas las cosas escondidas se van a revelar en Cristo, en gloria. La manifestación de Dios va a hacer que tú te manifiestes. Tú ni sabes ni quién tú eres, tú nunca te has visto porque tú no has visto todavía la totalidad de Dios. Cuando veas a Dios bien revelado, entonces se va a revelar más de lo que realmente tú eres. ¿Se entiende? Eso sí lo entendió aquel. I found belief in understanding the reality of the Spirit. My convictions and visions to see the things that are eternal, not to be distracted by the temporal. Cuando Dios cambia mi percepción y empiezo a operar en el mundo espiritual, me doy cuenta que lo que estoy peleando es mi futuro. Empiezo a vivir para el mañana, para aquel día glorioso. Empiezo a pelear como Pablo hacía, pelear por las promesas eternas. Empiezo a correr con una nueva visión. Empiezo a ver cómo las cosas eternas están en la balanza ahora en el presente. De repente aquel trabajador que trabaja conmigo ya no es el que me cae mal y el que quiero meterle un puño, ahora se convierte en una alma perdida, que si yo no le hablo se puede ir al infierno. Porque ahora el mundo espiritual se me abrió, ahora entiendo que es la eternidad lo que está en la balanza. Cuando veo algo que es una tentación, ya no lo veo como algo atractivo que voy a hacer y después me arrepiento. No, ahora veo que eso es lo que me quiere robar el futuro, el ministerio, la unción. Veo que eso es lo que me quiere distraer para que yo me pierda en el infierno. Y empiezo a rechazar esos pecados que tan fácilmente me asedian. Empiezo a vivir con el futuro de Dios en mente, porque estoy creyendo en el mundo espiritual. No podemos derrotar al enemigo peleando en su territorio con sus armas. Segunda de Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Estos sufrimientos ligeros son solamente pasajeros. Lo que ahora padecemos está produciendo ahora una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos, no ponemos nuestra vista en lo que en lo que se ve, sino en lo invisible. Ya que lo que estamos viendo con los ojos naturales, eso es pasajero, temporero, sujeta a cambio, tiene una fecha de expiración. Mientras lo que no se ve, lo que la palabra revela, eso va a durar para siempre, eso es eterno. El creer en el mundo espiritual me pone la eternidad presente en mente. Pero si no, vamos a tratar de pelear con el enemigo en su territorio, con sus almas, y después nos preguntamos por qué somos derrotados. Si tú estás en tu mente natural, ese es el territorio de él. Él te va a dar con el piso ahí. La única alma que el enemigo respeta es la palabra de Dios. Al enemigo le encanta que tú te pongas de tú a tú con él. Porque él dice, sí, bájate, vente, sigue bajándote a mi territorio, que aquí es que te voy a comer. Pero cuando tú lo ignoras y le hablas la palabra como Jesús, escrito está, ya él no puede hacer nada ahí. Porque ya estás operando en el mundo espiritual. Ya estás operando según la ley de Dios, los principios de Dios. ¿Me siguen? Hablarle al enemigo por la palabra. Porque aunque vivimos en el mundo, no estamos peleando las batallas como el mundo las pelea. No luchamos como el mundo, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Segunda de Corintios 10:3-5. Hay que demoler, deshacer, aniquilar, desechar las fortalezas. Fortalezas viene de la palabra posesión, cosas que reinan. Son fortalezas, son fortificaciones de ideas
que nos mantienen agarrados en lugares de seguridad. Es aquel lugar donde tú te sientes seguro porque has creado un castillo de argumentos para esconderte dentro de esa ideología. Y el poder de Dios viene a destruir, porque eso es lo que te sostiene, eso es lo que evita que lo sobrenatural se manifieste, eso es lo que te roba la experiencia espiritual. No es un espíritu, no es un demonio, es una idea que el demonio te metió en la mente. Porque el diablo sabe cómo se opera en el mundo espiritual. ¿Eso qué él hace? Él no se te aparece por la noche y te asusta. Él te mete un pensamiento en la mente, para que esa fortaleza en tu cabeza, tú encuentres seguridad en eso. Y te escondas ahí protegido en ese castillo. Y de ahí no vas a salir. Nadie puede entrar y tú no puedes salir. Y ahí vives atrapado. Y por eso no puedes ver lo invisible, no puedes poseer las promesas de Dios. Por eso no puedes experimentar la presencia y la gloria. Porque estás en un castillo o de religiosidad o de incredulidad. O un castillo de ideologías falsas, de falsas doctrinas, de herejía, de religiosidad. Y ahí estás protegido, ahí te sientes cómodo. Ahí te crees que nada te va a pasar. Y por eso no puedes experimentar toda la vida que Dios tiene para ti. Los miedos, las fobias, todas esas cosas son fortalezas en tu mente. Es que yo no sé inglés. Es que yo nací en el lado equivocado de la calle. Es que mi abuelita no me quiere. Es que mi mamá no me dio el pecho. Es que yo siempre así he sido desde chiquito. Son fortalezas. Y lo único que puede romper eso es las armas de la milicia de Dios, las armas poderosas de la palabra de Dios. Si yo le dijera a la gente, métete en un ayuno de 40 días, la gente hace eso. Yo le digo a la gente, vete, camina de rodillas allá hasta la número 2, mira la número 2, hasta el 8 allá, vete, camina de rodillas. La gente lo hace. Pero le digo, cambia tu manera de pensar. Eso sí es difícil. Rompe tu orgullo. Bájate de ese lugar alto en tu mente. No dejes que esas ideologías te posean. Y ya eso es una guerra. Para derrumbar argumentos, imaginaciones, logismos, de donde viene la palabra logos, de donde viene la palabra lego. Lego son argumentos. Es como una cosa conectada con la otra. To take inventory, to estimate, to suppose something, reasonings. Es cuando el orgullo te lleva a conectar como un lego diferentes argumentos y creencias y tú las conectas. Eso se vuelve un logismo, una imaginación. Y luego ese logismo se convierte en un castillo fortificado del cual tú no puedes escapar. Si usted se sorprendería todas las estupideces que usted cree que lo están evitando que crezca más. Todas las ideologías que usted ha construido y que en tu mente te bloquean de recibir más promesas, más unción, más presencia, más bendición, ver más del mundo sobrenatural. Qué silencio hay aquí. Hay gente que se cree que Dios los va a matar y tienen miedo. Por eso no adoran. Cuando empiezan a adorar a Dios y Dios se manifiesta, se esconden porque creen que Dios los va a matar. Hay gente que vive con una condenación encima, que se creen que todos sus pecados pesados tarde o temprano te van a alcanzar. ¿Y tú sabes qué? Te van a alcanzar. Porque ese logismo es una fortaleza que el enemigo ha creado para que tú abras una puerta a través del miedo y él puede introducir eso a tu vida para que pelees con él en su territorio. Y no vean lo sobrenatural. Hay gente que le tiene miedo a ser feliz. Cuando las cosas empiezan a funcionar, cuando Dios empieza a cambiar las situaciones físicas de su vida, cuando Dios empieza a promoverlos financieramente, cuando las relaciones de su familia se restauran, cuando las amistades caídas vuelven al lugar donde deben estar, empiezan a tener miedo, todo está demasiado bien, algo malo va a pasar. Y antes de que pase, mejor yo lo hago que suceda, porque por lo menos yo tengo control. Y lo echan todo a fastidiar y lo destruyen todo porque se sienten más cómodos con el desastre, con el desorden, con el caos, que con la felicidad, con el gozo y la paz. Es una fortaleza en su mente.
Y ellos mismos destruyen la bendición. Ellos mismos echan a perder las promesas. Porque se sienten más cómodos con el dolor que ellos se infligen a ellos mismos que con la paz que Dios quiere introducir a sus vidas. Son logismos, legos. Hay gente que cree que tiene que ser buena para que Dios los ame. Y voy a quitar esto, y voy a dejar lo otro, y voy a orar 5 horas, y voy a ayunar por 3 días, y Dios me va mal, eventualmente Dios me va mal. Y es un logismo. Y nunca se sienten dignos, nunca se sienten merecedores, nunca pueden recibir la experiencia del amor de Dios, porque tú no puedes hacer nada para ganarte ese amor. No puedes ser lo suficiente malo para que te deje de amar, ni lo suficientemente bueno para que te ame un poquito más. Ya Él te ama. Y hasta que no rompas ese logismo, esa fortaleza en tu mente, no vas a experimentar esa verdad libertadora que te hace realmente amarle de corazón, no por miedo, no para probarte, no para demostrarle a los demás, no para convencerte del amor de Dios y de la fidelidad de Dios. No, es porque ya lo has recibido, ya lo has experimentado, ya lo estás disfrutando, la intimidad, la comunión, todos los días en adoración, en oración. Él te está llenando de paz, de gozo, y ya no tienes que probarle nada. Él mismo es el que hace en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa experiencia rompe ese logismo y esa fortaleza que te roba intimidad con Dios. Ríanse. Eso es otro logismo que no se pueden reír. En la iglesia que está serio y triste. No, póngase contento. Gloria a Dios. Se rompe ese logismo. Dios quiere que empecemos a operar en la totalidad de su reino. Y Dios nos ha dado armas espirituales. Por eso es que es tan importante la enseñanza. Y por eso es tan peligroso oír mala enseñanza. Porque se vuelve una fortaleza. Por eso es que es tan peligroso nosotros no estar continuamente meditando en las Escrituras. Porque entonces empiezan esas fortalezas, esos logismos, esas ideas, esas imaginaciones, esos pensamientos contrarios al conocimiento de Dios, empiezan a levantarse en nuestra mente, y sin darnos cuenta empezamos a perder la experiencia de lo sobrenatural. Le voy a dar 3 estrategias para operar en el mundo espiritual. Número 1, meditar en la declaración de lo que Dios te revela a través de la oración. Meditar y declarar la revelación de lo que Dios te enseña a través de la oración. Mira lo que dice 2 Corintios 12:7. Segunda de Corintios 12:7. Déjame buscarla aquí una Biblia. ¿Están aprendiendo algo hoy? ¿Dónde se opera en el mundo espiritual? Se opera en la mente. Esto es tan real, yo no sé si usted lo ve. Usted puede estar adorando al Señor, usted puede estar recibiendo la presencia de Dios, usted puede estar en una comunión bien tremenda con el Señor, y de repente, ¡pum!, se desconecta. Y se desconecta al grado que después no puede encontrar qué rayo era lo que tenía. Se recuerda que era tremendo, pero... ¿Y qué fue lo que hizo que se desconectara? Un pensamiento. Eso es todo lo que toma. Una imaginación. Te vino una fotografía. Y tú dices, ¿qué rayo yo hago mirando esto? Y ¡pum!, y te desconectaste. Y no nos damos cuenta que a nivel inconsciente continuamente hay imágenes, ideas, pensamientos que tú estás pensando continuamente. Usted piensa por segundo millones de pensamientos y no está consciente de ellos. Y más del 99, bueno, no quiero decir 100%, pero más de, olvídate, el 100% son negativos. Usted no piensa nada positivo, usted está pensando negativo todo el tiempo. Cuando usted se monta en el avión, ¿qué es lo primero que piensa? Se va a caer el avión, ese avión se va a caer, el tuyo se va a caer. ¿Ves? Todos los demás no se van a caer, pero el tuyo es especial.
Y hay muchos que se caen y la gente sobrevive, pero el tuyo no, nadie va a sobrevivir. El tuyo va a volar en 1000 cantos. Y usted va a espachurrarse como un hamburger. ¿De dónde viene toda esa negatividad? Cuando usted aplica para la casa, ¿qué es lo primero que usted piensa? Te van a rechazar. No te ilusiones. No te veas ahí tomando café, que eso no es para ti. Es lo primero que uno piensa. Porque tú estás continuamente en negativo. ¿Qué escritura le dije? 2 Corintios. Aquí dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, escuche esto. Pablo tiene un problema natural, físico. Le podría decir cuál es el problema, pero nadie me va a creer cuál es, eso no se lo voy a decir. Pablo tiene un problema, una circunstancia. Todo el mundo siempre nos dice: ¿cuál es ese problema? Se lo demuestra, se quedan. Como no es sensacionalista, no es dramático, ¿verdad? Pues no se lo voy a decir. Pablo tiene un problema. Concéntrese en la enseñanza. ¿Ves cómo el logismo, ese es el logismo, lo distrae? Pablo tiene un problema, una circunstancia, una situación que lo está afligiendo en su alma y lo evita que él progrese. ¿Y cuál es la solución? Se puso a orar, se puso a meditar y vino una revelación. Dios le habló, y con esa palabra que Dios le habló, ahora le está haciendo guerra y ha solucionado su problema. ¿Ves? Cuando viene el problema, ¿qué él hace? Ya Dios me habló, Dios lo declaró: mi poder se perfecciona en la debilidad, yo me basto en la gracia del Señor. Y la presencia de Dios, el poder de Dios se manifestaba. Si él no utiliza esa palabra que Dios le dio en oración, y si no se pone a meditar en ella, la aflicción lo vuelve a oprimir y se desconecta de lo sobrenatural. Y Dios te da palabra y te da estrategias y te da revelaciones, pero tú tienes que utilizarlas, escribirlas, meditar en ellas y utilizarla como una arma de guerra espiritual para vencer al enemigo. No olvidarte de lo que Dios te habló, no olvidarte de la promesa. Y el problema es que a muchos de ustedes no les gusta lo que Dios les dice. Pablo le trató de cambiar la mente a Dios. 3 veces estuvo orando. Le oré al Padre, le oré al Hijo, le oré al Espíritu Santo. No, traté por todos los lados. Y la misma revelación, Dios me dijo lo mismo. Ahora, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que usar esa palabra y empezar a aplicarla en mi vida. ¿Y qué el enemigo va a hacer? A tratar de traer circunstancias, a tratar de traer problemas. ¿Cómo vas a predicarle a otros si tú tienes este problema personal? ¿Cómo te atreves tú a hablar de la bondeza de Dios y mira lo que tú estás sintiendo? No, Dios dijo: bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Me voy a gloriar en mis debilidades, me voy a gloriar en lo que me está sucediendo, porque Dios lo va a utilizar para llevarme a otro nivel. Eso mismo que quiere impedir que yo experimente de Dios, lo voy a utilizar con la revelación, meditando en la palabra de Dios, para seguir operando en el mundo sobrenatural. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:18. Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe. Y dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. 1 Timoteo 1:18. Dice: hay unas palabras que Dios te dio, hay unas profecías que fueron habladas. Ahora coge esas profecías y pelea una batalla con ellas. Mantén esa fe y esa buena conciencia, porque si desechas eso, te va a pasar como algunos que ya naufragaron.
¿Por qué naufragaron? Porque abandonaron la buena conciencia, abandonaron la fe y se les olvidó las profecías. Eso que Dios lo diga sobre tu vida no es suficiente. Tú tienes que decirlo sobre tu vida también. Tú tienes que militar con esas palabras. Tienes que aprender. Si quieres operar en el mundo espiritual, apréndete lo que Dios te dijo y háblalo con tu boca y medita en ello y utilízalo en oración, utilízalo en adoración, utilízalo en tu intercesión, utilízalo cuando vayas a la presencia de Dios, cuando venga la circunstancia y el problema. Dios dice en la palabra: recuérdame de las obras de mis manos, mis promesas y mi palabra no retornará vacía. Tienes que hablar y enviar la palabra a Dios y recordarle a Dios lo que Él ha hablado, porque Él te puso en autoridad en la tierra. Conéctate al mundo sobrenatural, cambia tu mente y haz guerra en el mundo espiritual con la profecía que está sobre tu vida. ¿Lo están viendo o no? Dios le dio una promesa a Abraham y Abraham se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Dios le dijo: así será tu descendencia. Y él se habló la palabra, aunque era viejo, aunque su mujer estaba estéril, aunque yo era más ya había pasado tantos años creyendo. Cada vez se fortaleció más dando gloria, empezó a alabar a Dios, recordándole a Dios la promesa, hasta que de repente el milagro sucedió. Él no dejó de creer, él no dejó de alabar, él siguió proclamando su victoria con la palabra específica que Dios le dio. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado específicamente? ¿Y qué estás haciendo con ella? Esa palabra tú la traes a la adoración, a la oración. Esa palabra tú la utilizas cuando viene una circunstancia contraria para robarte el mundo espiritual y la experiencia que Dios tiene en tu vida. Conforme a las profecías, milita la buena milicia. Ponte a pelear con las palabras que Dios ha hablado sobre tu vida. Ese Himeneo y Alejandro en 2 de Timoteo aparece nuevamente y nos dice cuál era la creencia que tenía que lo entregaron a Satanás. 2 de Timoteo 2:17 dice que ellos predicaban que ya la resurrección había pasado. Ellos predicaban que ya estaban completos. Ellos predicaban que ya todo lo que tú tenías que esperar ya Dios le dio. Y por lo tanto, como ya estaban resucitados y en gloria, ellos no tenían que atribularse ni preocuparse por los quehaceres de las restricciones humanas que los otros cristianos carnales estaban operando en ellas. ¿Y qué pasa? Vivían inmoralidad, vivían vidas desenfrenadas, vivían sin convicción, abandonaron la conciencia. La conciencia es aquello que te guía y te deja determinar entre el bien y el mal. Ellos decían: no escuches a tu conciencia, si ya estamos resucitados, ya estamos en gloria. Y Pablo dice: si tú quieres gloria, a Satanás te voy a entregar. ¿Qué era lo que quiere decir eso? Descomunicarlo de la congregación. Ahora, ¿por qué estas personas se apartaron de la realidad de la verdad del mundo espiritual? Porque empezaron a oír enseñanzas que no eran verdaderas. Empezaron a creer cosas que eran contrarias a la palabra. Empezaron a abandonar la fe que viene por el oír de la palabra y la conciencia que el Espíritu Santo utiliza para dirigirnos a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Naufragaron. En aquellos tiempos, cuando había tormenta, lo único que ellos utilizaban era la brújula para dirigirlos hacia su norte y tener dirección. Imagínate, no había satélite, no había celular, no era como que ellos podían, no había instrumentos tecnológicos, era solamente eso que los dirigía. Imagínate en medio de la tormenta, el viento y la oscuridad, que no se veían ni las estrellas, no se veía nada más que lluvia y agua y el bote así. Lo único que ellos podían hacer era mirar la brújula esa y que no esté mala la brújula, porque si esto está mal nos vamos a perder aquí. Y Pablo está diciendo a Timoteo: esa profecía es una brújula para que no naufragues, para que no te distraiga la conciencia y la fe. Dios va a utilizar esa palabra. Haz guerra con esa palabra. Aunque no veas tu camino, no puedas ver tu futuro, a veces la depresión y la tristeza sobrecoge tu alma, aunque a veces las circunstancias quieran dejar que no creas la palabra y que dudes lo que Dios te ha hablado, mantén la brújula de la palabra, la profecía y la fe y la conciencia. Mantente creyendo. Haz guerra con tu palabra. Recuérdale a Dios lo que Él prometió. Él dijo que su poder se perfecciona en la debilidad. Él me dijo que me basta en su gracia. Él me habló una promesa y voy a llegar a mi destino. Pero tú tienes que hacer guerra con la palabra que Dios te dijo a ti, no con la que Dios le dio a Pablo. Pues ahí ya nadie dijo amén.
Dios le dijo a Pedro, ven, no a Tomás. Y yo también, Señor. Tú ni me pediste permiso, ni te dije que viniera presentado. ¿Me entiendes? Tú puedes caminar sobre aquello que Dios te dio una palabra para que tuvieras dominio sobre ello. Eso, ¿qué es lo que Dios específicamente te está hablando? Eso es lo que tienes que utilizar para pelear. Número 2, tienes que ser organizado, específico y definido, disciplinado en tus declaraciones, en tus oraciones y en tus metas en el mundo espiritual. Tienes que traer tu solicitud y tu petición de manera clara delante de Dios. Tienes que ser específico. En Santiago 1:5 dice que el hombre de doble ánimo no recibirá nada. Es como una ola que se deja llevar por el viento. En Lucas 18:40 Jesús le preguntó al ciego, que se sabía que era ciego. Le dijo, ¿qué quieres que haga? El ciego hubiera dicho, este está más ciego que yo. ¿No ves cuál es mi problema? No, está Dios ilustrando que Él quiere que seas específico. En 1 Corintios 9:26 Pablo dice que Él no golpea el aire, sino que se está entrenando como las personas que van a ir a la batalla, como las personas que van a ir a luchar para ganar un galardón, para triunfar. Él no está perdiendo su tiempo, Él está siendo específico, Él se está entrenando. En aquellos tiempos no había UFC, en aquellos tiempos eran gladiadores de verdad, y había que entrenarse, porque lo que estaba en juego no era el campeonato ni los chavos, era la vida. O peleas bien, o te matan. Y Pablo utiliza esa analogía, ese ejemplo, y dice, yo también estoy entrenando, y yo también estoy como un guerrero, pero no para pelear por una corona corruptible, sino por una corona eterna, por las cosas eternas de Dios. Y dice, yo golpeo mi cuerpo, y yo me disciplino, y yo empiezo a pelear, no golpeando el área, sino que él era específico, se estaba entrenando para algo claro y definido que Dios tenía para él. La gente quiere operar en el espíritu a lo loco. Por eso aquí cuando la gente ora los domingos se le dice, tienen que orar por esto, por lo otro, y hasta un papelito se le da para que oren, porque hay que ser específico, porque específicas acciones traen específicos resultados. Miren, usted está orando con esa tremenda unción, usted sabe que pana, porque no hay nada específico para el cual se puede usar esa unción y después podamos gloriarnos de lo que Dios contestó. Estamos callados en esta iglesia bautista. Usted tiene que ir con una misión al mundo espiritual. Tiene que ir con unos objetivos definidos. Tiene que estar claro. Usted tiene que tener lo que... Mira, yo siempre oro específicamente 3 cosas. Yo digo, Dios, I want supernatural resources, I want supernatural increase, and I want supernatural power. Siempre le pido a Dios lo mismo. Le digo, número 1, quiero crecimiento sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que estén en esta iglesia sean los que Dios quiere. No quiero ninguno colado. Sobrenaturalmente que Dios traiga a la gente correcta. Número 2, quiero recursos sobrenaturales. Quiero que las finanzas y todas las necesidades de este ministerio estén suplidas, pero sobrenaturalmente. Aunque no haya que coger ofrenda, yo quiero sobrenaturalmente. Y número 3, sobre todas las cosas, si no estás de buena y no me quieres dar las primeras 2, dame poder sobrenatural. Esa es trampa, porque si está el poder viene lo demás. Quiero la presencia, el poder y la gloria en todos los servicios, en todas las enseñanzas y en mi vida. Quiero sobrenaturales recursos, crecimiento sobrenatural y poder sobrenatural. Hay que ser específico. Ahora tengo expectativa. ¿Qué pasa? Se acabó el domingo. Yo sé que el dinero va a entrar porque oré específicamente. Yo sé que esta iglesia se va a llenar porque oré específicamente. Yo sé que en cada servicio la presencia de Dios va a caer porque oré específicamente. Hay que tener objetivos en oración, y no solamente en oración, en adoración también. Hay que una misión específica, porque por eso aquí se entrenan a los adoradores para que específicamente operen en el don y en la revelación que Dios les ha dado y se muevan con una misión cuando adoran. Y no se muevan locos y están dando vueltas en la adoración y no saben para dónde van. No, ellos saben para dónde van ya, porque se prepararon, porque se capacitaron y están específicamente yendo al mundo espiritual con una misión. Hay que ser definido y específico en el mundo espiritual. ¿Me entienden?
Porque si no, nos perdemos a veces. A veces la gente ora y se pierde en la oración. Empieza a orar y empieza a orar por una cosa y después se va y está perdido. ¿Me entiendes? Y por eso se enseña a orar. Hemos enseñado muchas veces a orar. A veces algunos empiezan a orar y salen predicando. Me da ganas de meterle con el micrófono por la cabeza. Se llama oración, no predica. Amén. Se puede exhortar también, eso se vale. Exhortar un momento y sigue orando. Pero no sigas predicando y predicando y predicando. Y ves oración. Amén. Uno va con una misión específica a la oración. Una misión específica en la adoración. Porque si no, le das la vuelta y te pierdes y no logras hacer nada en el mundo espiritual. Tú tienes que tener tu lista de lo que vas a orar. Tu meta cuando vayas a cantar en una adoración, qué es lo que quieres recibir de parte del Señor. Antes de tú venir a la iglesia a adorar, ¿qué es lo que tú quieres recibir? Y sé específico. Padre, yo quiero que hoy tú me toques, que me cambies. Si hay algo que tiene que estar mal en mí, que lo saques de raíz. Y cuando tú vas específico, you can try this at home. Cuando vayas específicamente a la adoración con esa misión, yo te pago si no te pasa lo que pediste. Pero viene a ver qué pasa, a ver qué Dios, lo que sea, Señor, cualquier cosa, y cualquier cosa es ninguna. Porque Dios le dice lo mismo que al ciego, ¿qué es lo que quieres? Sé específico. Ven a mi presencia al mundo espiritual con una meta definida. Yo le estaba diciendo a un pastor que se fuera a orar y él le gustó la idea y me dice, pero es que a veces yo trato de hacer eso que tú dices, pero no sé qué hacer, a veces esto y lo otro. Y yo, pero mijo, tú no haces una lista de lo que vas a hacer. Ay, no había pensado en eso. Y le dice, sí, escribe. ¿Cuánto tiempo vas a pasar leyendo el libro? ¿Cuánto tiempo vas a pasar leyendo la Biblia? ¿Qué vas a hacer en orden? Porque si no, se te va todo el día y no haces nada. Hay que ser específico. No es como que tienes todo el día. ¿Cuánto tiempo ya prediqué? 35 solamente. Una hora. Trampa, ¿estás haciendo? Sí. No. La última. ¿Están aprendiendo algo? La última. Hay que evitar la carnalidad y la mentalidad religiosa para operar en el mundo espiritual. La carnalidad y la mentalidad religiosa se disfraza como el Espíritu Santo a veces. Y la gente no se da cuenta de que creen que están en el Espíritu y están en la carne. Evitar la carnalidad y la mentalidad religiosa. Las obras de la carne es envidia, celo, contienda. Hay veces la gente cree que está peleando en el Espíritu y lo que está es ofendiendo a los hermanos. Esa es la carne. Tiene que evitar la carnalidad. A veces estamos operando en la mentalidad religiosa y no nos damos cuenta. Queremos operar en el espíritu, tenemos que evitar esas distracciones del mundo espiritual que a veces nos confunden. Cuando oímos la palabra es para aplicarla a nuestras vidas, no para aplicársela al vecino. Mira lo que dice 1 Corintios 3:1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di leche y no vianda, porque aún no soy capaz y todavía no son capaces. ¿Por qué? Dice el verso 13. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y dice, ¿qué les pasa a ustedes? Están actuando como humanos. Ustedes no son humanos. Están actuando como hombres. ¿Qué les pasa? Están mal. Tú no eres un humano, tú eres una nueva creación, tú eres una nueva criatura. Se supone que tú estés operando en el poder del Espíritu. Y mira lo que ellos están diciendo. Algunos son de Pablo, otros son de Apolo, otros son de Cefás, y algunos son más espirituales que nadie, son de Cristo. No van a la iglesia ni nada porque son de Cristo, están con Cristo. Algunos estaban con la filosofía griega con Apolo, algunos estaban con la gracia de Pablo, y otros estaban con el trasfondo judaico de Pedro, Cefás, y todos estaban causando divisiones y peleas, y en el nombre de Dios, en el nombre de los predicadores, lo que estaban era en la carne, y eso se disfraza como el espíritu a veces. Callados en esta iglesia bautista. Santiago 1:21 dice,
la Biblia. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre esa palabra implantada en tu corazón que puede salvar tu alma. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, se considera a sí mismo y luego va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. So, tú puedes ver la palabra y ser transformado, y después va y se te olvida. ¿Por qué se te olvida? Porque empiezas a operar en la carne nuevamente. La carnalidad se disfraza como el mundo espiritual. A veces la gente se cree que porque lo sabe en la mente, lo está viviendo en su vida. Hay predicadores que se creen, hay predicadores que hacen algo malo y tú sabes lo que hacen después, va y lo predican en la iglesia. Y cuando lo predican en su mente, ya, lo vencí. No lo cogieron. Hay un engaño, eso es carnalidad. Hay un engaño en creer que conocer es sinónimo a hacer. Hay gente que se cree que porque saben lo que es el orgullo, ellos no son orgullosos. Yo sé lo que es humildad, y por eso eres humilde. Yo sé lo que es adoración, y por eso adoras. Eso es carnalidad, pero se disfraza como el espíritu. Porque uno puede hacer todas las cosas de Dios, las puedes hacer carnalmente y religiosamente. Y déjame decirte una cosa, hacer las cosas carnalmente y religiosamente es más fácil y más cómodo que involucrar el corazón y el espíritu que te transforma. Vamos a terminar con esto. Lucas 15:25. ¿Entendieron eso? Hay montones de personas que están operando en la carne y se cree que están en el poder de la unción. Porque la carnalidad y la religiosidad se disfraza como el Espíritu Santo, se disfraza como el mundo espiritual. Jesús en esta parábola le habla a los religiosos de su época. Casi todo el mundo está de acuerdo que aquí en esta parábola específicamente Jesús está confrontando los poderes religiosos de su era, que eran las personas que, número uno, se estaban oponiendo más que nadie a su misión y a su ministerio. No voy a perder tiempo haciendo un exégesis de esta escritura porque ya se va a acabar el tiempo, pero vamos a brincar en el verso 25 para que veamos esta parábola. Y dice aquí: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era lo que estaba pasando, qué era aquello que estaba sucediendo. Este hermano mayor representa la mentalidad religiosa. Las personas que estaban ya en Israel con la palabra de Dios, conocían las escrituras, pero estaban rechazando a Jesús. Estaban rechazando el verdadero mover del Espíritu, el verdadero poder de lo sobrenatural. No estaban disfrutando lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos por la mentalidad religiosa. ¿Están conmigo? Lo primero que vemos es que este hermano mayor empieza a criticar lo que estaba sucediendo. Dios Padre celebrando la restauración de los que estaban perdidos, viniendo a Jesucristo para recibir las promesas de Dios y recibiendo el reino de Dios, y él estaba criticando lo que estaba pasando. Número uno, la mentalidad religiosa is overly critical of manifestation and human experiencing that he does not understand. La mentalidad religiosa te hace que critiques de más manifestaciones y experiencias humanas que no puedes entender. Como yo no lo entiendo y no lo estoy experimentando, lo ataco. Y lo ataco con la Biblia. Y lo ataco con mis convicciones que Dios me ha revelado. Y a lo mejor esa convicción era real y ese conocimiento bíblico es bíblico de verdad, pero lo estás aplicando equivocadamente y es una mentalidad religiosa. Y entonces no puedes disfrutar lo que estás atacando. No puedes participar de lo que criticas.
Sí, la mentalidad religiosa no es que no predica verdad y no conoce la verdad, es que la aplica mal, la aplica en su carne, con envidia, con ira, con orgullo, con vanagloria, con celos, con disensión. Este hermano mayor, como no podía encontrar el gozo para celebrar su hermano, como no podía participar de la fiesta, como estaba muy ocupado trabajando y no lo incluyeron en el vaivén, lo único que podía encontrar era criticar. Número 2, la mentalidad religiosa. It has an impersonal approach to learning and understanding things. La mentalidad religiosa te hace que tú tengas un método de aprendizaje que sea impersonal. Y quieres entender todas las cosas impersonalmente. Fíjate que este hermano no va a la casa a preguntarle al papá. Y no entra al hogar a hablar con su hermano. Él le pregunta a los siervos, a los esclavos, a los que no tienen relación ninguna, a los que le pagan por trabajar. Y con esos quiere averiguar lo que está sucediendo. Sí, la mentalidad religiosa no es personal. Cuando es crítico, cuando no entiende, cuando tiene alguna situación, en vez de ir a la persona a hablar con ella y a resolver el problema cara a cara, se pone a criticar y empieza a tratar de cuestionar las cosas impersonalmente. Como dice Cash Luna, ¡yuhu! Nadie dice amén aquí. Hay que ir a la fuente. El mundo espiritual es relacional. Pablo dijo, son inmaduros, son carnales porque hay división entre ustedes. Si critico, no entiendo algo, si hay algo que no estoy incluyendo, voy a la fuente, voy y pregunto, voy relacionalmente, confronto a la persona o me confronto a mí mismo, voy como el espejo de la palabra. Señor, ayúdame que no haya algo mal en mí, porque puedo caer en la carnalidad, en una mentalidad religiosa, y eso se disfraza como el Espíritu Santo. Verso 27 dice la Biblia. Él dijo, le dijo el siervo, tu hermano que ha venido, zángano, y tu padre que ha hecho matar al becerro gordo. Tú sabes cómo es el pai tuyo, que es así bien culeco con los nenes. Mató al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Tuvo que salir el papá a hablar con él, a rogarle que entrase. Número 3, la mentalidad religiosa causa una inhabilidad de controlar las emociones inestables. It creates an inability to control emotional instability. It's overtaken by personal offense. La mentalidad religiosa tiene no puede controlarse emocionalmente en su inestabilidad y causa una ofensa personal. La mentalidad carnal religiosa se ofende fácilmente. Toma personal. Oh, lo que me hizo. Oh, ese padre mío, Dios mío. Sinvergüenza el becerro por lo que yo lo quería para mí. Se ofendió personalmente y dijo, no voy a entrar. Es una mentalidad religiosa, una mentalidad, pero se disfraza como el Espíritu Santo, ¿no? Se disfraza porque está representando a los religiosos de su época que conocían la Biblia. ¿Y qué decían? Esos son pecadores, esos hijos de su madre. Y mira, esa pérdida, esa gente no ora como yo, esa gente no tiene la unción como yo, esa gente no tiene la revelación de la palabra como yo no voy a entrar para allá. Pura carnalidad. ¿Ven? Nadie dice amén. Si no somos libres de esto, no podemos operar en el mundo espiritual, porque nos engañamos a nosotros mismos y caemos en cosas carnales. Número 4, la mentalidad religiosa se rehúsa a participar y a disfrutar de la comunión espiritual de los demás que no les caen bien. The refusal to participate and enjoy in the joys and the spiritual communion of others they dislike. Cuando no te cae alguien bien, no te unes. Cuando no te cae alguien bien, te rehusas a participar. Evitas la comunión. Eso es una mentalidad religiosa carnal. Verso 29 dice la palabra de Dios. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años yo te he servido y no he desobedecido jamás ni uno de tus mandamientos. ¡Qué embustero! Nunca he dado y nunca me has dado ni un cabrito. Yo no quiero el becerro gordo. Un cabrito, yo me hubiera conformado con un cabrito.
para gozarme con mis amigos. La mentalidad religiosa is keeping score and record of all its spiritual accomplishments. La mentalidad religiosa y carnal mantiene un récord de todos sus logros y sus metas. Lo ha logrado tantas cosas y viene con esa mentalidad a Dios. Mira lo que yo hice, mira lo que yo oré. Yo ayuné tantos días. Yo leí la palabra por una semana, la semana pasada. Y esta semana, no, esa no cuenta. Entonces, mantienes un récord de todo lo que has logrado y vienes a Dios. En vez de venir a Dios como tu papá, que te ama y te quiere dar todas las cosas. No, yo tengo un récord de lo bueno que yo he sido. Sí, la mentalidad religiosa y carnal se disfraza como el Espíritu Santo porque creemos que como oramos un poquito más de lo que orábamos antes, ahora nos vamos a ganar el favor de Dios. Y Dios te ama igual cuando no ora que cuando ora. Él no quiere que vengas a Él porque eres más santo que nadie, sino porque lo amas a Él y porque has conocido su misericordia y su bondad para contigo. ¿Tú ves por qué a veces no podemos caminar en el mundo espiritual? Porque la carnalidad y la mentalidad religiosa nos engaña. Y a veces nos privamos de experimentar la presencia de Dios porque estamos creyendo que vamos a lograr la presencia de Dios. Yo le digo a la gente todo el tiempo, y lo enseño aquí en la escuela de alabanza y adoración, les digo a las personas, hey, nosotros hacemos todo esto, pero no se crea usted porque ha orado tanto, ahora Dios se va a mover, porque Dios lo va a dejar en vergüenza. Esa es la especialidad de Dios. A Dios le encanta cuando tú te crees que porque oraste y ayunaste ahora Él te va a usar. Te deja en vergüenza para que aprenda. Y después tú te confundes. Pero ¿por qué? Ahora tengo que ayunar más. Y no conoces cómo fluir en el mundo espiritual. No entiendes que es por amor. No entiendes que es por la revelación de la palabra. No es por tus logros y tus metas. Rompe la lista esa. Deja de estar teniendo un récord de todo lo que estás haciendo. Rompe la lista esa y ponte a amar a Dios. ¿Eso no es? Usted no viene a donde la mujer le dice, mira, yo te fregué los platos, y te cociné lo que tú querías la semana pasada, y tengo todo esto. Ahora tú sabes que tú y yo, es que la recompensa. La mujer te va a tirar con el zapato. Para eso era que lo estabas haciendo sin vergüenza. Right? Puede ser que por eso lo está haciendo, pero usted no se lo va a decir de esa manera. Usted viene con amor. Usted viene porque la ama, porque quiere experimentar con ella intimidad. Esa es la razón. ¿Se entiende o no se entiende? Keeping scores of your spiritual accomplishment. Número 6. Basa su identidad en su performance, basa su identidad en sus logros, basa su identidad en lo que ha logrado y no en la relación y la herencia familiar que tiene. Si el hijo no quiere recibir las bendiciones del padre por ser hijo, las quiere recibir por todo lo que ha logrado. Nene, yo te doy gracias por hacer todas esas cosas, pero bobo, eso todo es tuyo. No tienes que estar trabajando por eso. Yo te he trabajado todos estos años. Lo quiere recibir por logro. La identidad no estaba basada en relación, estaba basada en su comportamiento. Pues, ¿entienden la mentalidad religiosa? Tiene un sentido exagerado de importancia, exaggerated sense of self-importance. Todos estos años yo te he servido y yo nunca he roto ni uno de tus mandamientos. Es una leyenda en su propia mente. Un sentido exagerado de importancia propia. Qué mentiroso que nunca había roto ningún mandamiento. Qué exagerado, qué dramático, qué show. ¿No he visto gente así que todo es un show? Dios me habló a mí. El cuarto tembló cuando entró. Y era exagerado. Sí, Dios le habló, pero no era tanto. Y si de verdad estás tan cerca de Dios, ¿por qué eres tan carnal? Y Dios siempre le habla de todo menos de lo mal que está en él. Qué interesante, ¿verdad? Oye, toda esa comunión que tenías con Dios, Dios nunca te dijo nada acerca de tu arrogancia y de tu vanagloria. No te dijo nada de eso. Sentido exagerado. La mentalidad religiosa nos ciega del fluir del Espíritu Santo. El engaño, the delusion of moral superiority, el engaño de creerse que eres superior moralmente a los demás.
creyendo que porque no haces ciertas cosas eres especial o tienes más favor con Dios que los demás. Hay un descontentamiento escondido en el corazón y se revela en los momentos cuando menos se espera. Él esperaba que Dios, el Padre, le diera el becerro. Él esperaba cosas y no estaba feliz, no estaba satisfecho. Hay mucha gente que sirve a Dios y no está ni siquiera contento con su vida y con sus experiencias. No se está gozando la vida porque tienen unas falsas expectativas. Estaba en la casa del Padre y no estaba contento ni con el Padre, ni con la casa, ni con el madre. Es más, yo creo que el hermano menor se fue por este hijo de su madre. Yo no soporto más a este demonio, yo me voy de aquí. No lo dice la Escritura, pero hay que usar la imaginación a veces. Hermano, mira cómo era este demonio. ¿Usted se cree que era fácil estar en esa casa metido? Entonces, no estaba contento con su casa, con su hogar, con su papá. Porque no estaba satisfecho. ¿Por qué? Porque no había recibido las cosas que quería recibir, las cosas que esperaba, el party, la fiestecita que él quería. Y hay mucha gente así que no está contenta con Dios, no está contenta con su iglesia, no está contenta con su familia, no está contento ni con su mujer, porque no disfrutan la vida, porque están guardando resentimiento, amargura en su corazón, en vez de estar contentos de que Dios los hizo libres, de que están en la casa del Padre, que ya pertenecen a la familia de Dios. Eso es más que suficiente para hacer party, para hacer fiesta y para celebrar. Y si quieres un chaval becerro, ve y cógelo por ti mismo, si eso es tuyo, zángano. Tú quieres promesa, tú quieres dos, métete a la presencia de Dios. Dios no hace acepción de personas. Él no vas a alcanzar favor por ser más moral que nadie. Lo que tienes que tener es fe, palabra, revelación, meterte al mundo espiritual y arrebatar el reino de Dios, que sufre violencia y los violentos, los valientes lo arrebatan. Un aplauso al Señor. La mentalidad religiosa número 10 tiene falsa humildad. Un cabrito. Yo lo que quería era algo, una neverita. Yo lo que quiero, Señor, es una camita. Y tú y tu mujer se están cayendo así de la cama, ya no cabe. Yo me conformo con poquito, Señor, con algo chiquitito yo me conformo. Hipócrita, falsa humildad. Déjate de sanganar, tú quieres el becerro gordo. Yo no soy como ese hermano que becerro gordo y yo con poquito me conformo. Es una falsa humildad. En vez de, sí, la mentalidad religiosa no puede ser honesto con Dios. En vez de decirle la verdad, viene, papá, ven acá, la verdad es que, fíjate, ese sinvergüenza con ese, yo quiero algo también, Padre. Sé honesto con Dios. No, Dios, yo, humilde, tú sabes que yo me conformo con poquito. La mentalidad religiosa se compara, está en competencia y no puede ser honesto con Dios, pone una careta de falsa humildad. Y por eso no puede experimentar intimidad con el Padre. Ataca la bondad extravagante de Dios. Ataca las expresiones de afección de Dios. Se molesta cuando Dios es bueno con los demás. No puede celebrar el triunfo y la victoria de sus hermanos, porque tiene una falsa humildad. Número 12, sospecha, es cínica, tiene cinismo. Ataca los motivos y las intenciones de los demás. Mira este hijo de su madre, dice, ese hijo tuyo se fue y gastó todo el dinero en prostitutas. ¿Cómo él sabe que lo gastó en prostitutas? Él lo siguió, era un reality show. Sí, pero la mentalidad religiosa sospecha, es cínica, duda de las intenciones y los motivos de los demás. ¿Entiendes? Tú sabes, esto revela muchas cosas. Porque este hijo de su madre no se va de su casa, pero mira qué elocuente describe lo que haría si se fuera. O sea, él no se va de la casa a estar con prostitutas, pero lo está pensando todos los días en la casa. Porque lo primero que pensó cuando vino, ese estaba con las prostitutas esas de allá. ¿Y cómo él sabe tanto de eso? Sí, hay gente que se cree que porque no hace cosas activamente, Dios le perdona o no mira o sobrepasa la inmundicia y lo depravado que es en su mente y en su corazón. Y la mentalidad religiosa se justifica. Pero yo no lo hice. Pero lo entretienes en tu corazón. Es lo mismo, zángano. Lo pueden ver, ¿dónde dice en la Biblia que el hijo se fue con prostitutas? ¿Dónde lo dice? Dice que gastó lo que tenía. Riotous living, quiere decir que no fue buen administrador, lo perdió. No menciona nada de inmoralidad, no menciona nada de prostitutas, no menciona nada de pecado, simplemente no pudo retener lo que tenía. Porque nunca había vivido solo, mal administrador. ¿Quién fue el que trajo eso de las prostitutas? ¿Y de dónde sacó él eso? Se lo inventó él en la mente.
Porque hay pecados de la mente, hay pecados del corazón. Y porque era cínico, porque estaba en sí mismo cuestionando los motivos de las personas. Él se cree que tiene la capacidad de juzgar lo que otro haría. Yo te voy a decir lo que hizo ese. Ya lo veo, porque eso era lo que tú harías, ¿verdad? Hipócrita. Sospechando de las intenciones, sospechando de la malicia, sospechas todo malo de todo el mundo. Y entonces hacemos juicios sin misericordia. Entonces esa mentalidad, esa carnalidad nos priva de operar verdaderamente en el mundo espiritual. Porque cuando yo me molesto contigo, en vez de orarle al Padre y pedirle que me saque eso del corazón, me desquito en la oración, me desquito en la prédica y te tiro ahí en la prédica. Dios habló y gloria a Dios. El Espíritu se movió, una cosa sobrenatural. La gente estaba conmovida, la gente estaba herida, asomándose. El pastor me tiró hoy. Pura carnalidad, pura religiosidad. Y hay gente que eso es todo lo que conocen. Y el pastor se acostumbra a hacer eso y los miembros se acostumbran también. Yo no le tiro a nadie aquí en la iglesia. Cuando falta les tiro, digo. Y lo edito para que no lo vean. Embuste. Aquí venimos a predicar la palabra de Dios, para que aprendamos, para crecer. ¿Cómo voy a criticar las sinvergüenzadas tuyas si yo tengo las mías también? Yo quiero que Dios tenga misericordia de ti, porque así va a tener misericordia de mí también. Yo quiero que tú te salves para que yo me salve también. Aquí todos somos una familia, somos un hogar. Dios es nuestro Padre. Venimos aquí a ser renovados y transformados. Tú tienes tus sinvergüenzadas, pues para eso es que vienes, para que Dios te sane, te liberte y te restaure. ¿Cómo yo me voy a poner a criticar a las personas? Eso no es el mover del Espíritu Santo, eso es religiosidad. Y lamentablemente hay montones de personas que se creen que operan en el Espíritu y lo que hacen es profetizar maldiciones sobre la gente. Y decirle de qué mal se van a morir, y decirle que veo condenación, que veo un castigo, y la gente con miedo no puede dormir por la noche porque la profeta le profetizó un 3 sinvergüenzada. Y eso es todo lo que conocen, y creen que eso es operar en el mundo espiritual. Iglesias que lo único que sabes es que no te quites, que no te pongas, que si el pantalón, que si el sobaco no te lo afeites, que si tienes que apestar para que estés en la unción y en la presencia de Dios, que no te pongas el lipstick, que no te peines el pelo, que te veas fea, mientras más fea más Dios te va a usar. Y la gente se cree que eso es el Espíritu. Y los pobres hombres con esas mujeres tienen que estar cerrando los ojos y imaginándose con su imaginación santificada. Eso no es poder del Espíritu, pero la gente se acostumbra al bochinche, a la crítica, a la disensión, a los problemas. Y no quieren intimidad, no quieren relación, no quieren quitarse la careta, no quieren abrir el corazón. Le huyen a la fiesta, le huyen al party, le huyen a la unidad. Todo el mundo gozándose en la presencia de Dios, simbólicamente en esta parábola representando el reino de Dios viniendo con poder y ellos criticando. Afuera del party, y Dios representado como el Padre saliendo a decir: mi hijo, chico, él estaba muerto y resucitó. Vente, deja esa sanganería. Mira, si todo lo que yo tengo es tuyo también. Tú querías algo, y ahí a la nevera y cómete el salchichón. Gózatelo, todo es tuyo. El shock que la gente no sabe, cuando lleguen al cielo todo lo que podían tener, pero se creían que tenían que orar mucho y hacer todo un montón de cosas para que entonces Dios le diera un cabrito. Y viene un sinvergüenza y se para ahí y usa la fe y Dios le derrama las bendiciones, porque dijo: Dios me ama, pues yo voy a recibir, la presencia de Dios, pues yo voy a adorar, la palabra, lo sobrenatural, pues yo voy a creerle a Dios por un milagro, y reciben todo lo que Dios tiene. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor. Diga que está a tu lado: vamos a operar en el mundo espiritual. En nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra.